Hola, me llamo Marc y esto es Marc's Garage y hoy estamos aquí para hacerle una review al Citroën GS. Este Citroën GS que está aquí detrás mío es exactamente el que encontramos en un Barfine en un parking privado en Esparraguera hace unos meses. Lo hemos hecho un poquito una puesta a punto, le pasamos la ITV y ahora le vamos a hacer una review. ¿Y qué es lo que tiene interesante este coche? Pues quizás es un coche raro. Y ahora os lo voy a enseñar el por qué es tan raro. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. ¿Y por qué digo que es un coche raro? Bueno, pues imaginaros un coche fabricado en 1970, cuando todos los coches eran bastante cuadrados, prácticamente no había diseño, y tú por la carretera vas y ves este coche con este diseño. A ver, hay cosas súper novedosas y ahora os lo voy a enseñar. Por ejemplo, aquí tenemos la parte frontal. Fijaros lo vertical que son sus faros. Además, el tamaño del faro es bastante grande, lo que hacía es iluminar muy bien la carretera. Aquí tenemos el capó, que está totalmente diseñado para guardar este faro aquí debajo. Y luego, la parte lateral, lo que más me gusta es la comodidad que uno tiene, tanto entrar en las posiciones de delante o en las posiciones traseras. Fijaros en la parte trasera, al no tener el arco de la rueda, no hay el arco tradicional, lo que permite es entrar en los asientos traseros de una manera súper cómoda. Recordar que este coche tiene 4 metros, un poquito más de 4 metros, 4 metros 100. O sea, y el tamaño que hay aquí detrás es bastante grande. Luego, otra de las cosas raras es que debido al diseño que tiene, fijaros el espacio que hay en el techo. A ver, yo no soy una persona muy alta, pero estoy sentado en las posiciones traseras y me faltan como unos 25 centímetros. Así que es bastante curioso. A la hora de salir, también es una manera de salir bastante cómoda. ¿Por qué? Pues fijaros, ¿veis? No tenían que preocuparse con las ruedas traseras. No hay ni el arco de las ruedas delantera ni el arco de la rueda trasera. O sea, si nos fijamos hoy en día con todos los coches eléctricos, es prácticamente lo que están haciendo. Para tener más coeficiencia, para tener más aerodinámica, lo que hacen, evitan de que hayan roderas en las partes traseras. O sea, estaban súper adelantados a su tiempo. El diseño lateral, como podéis ver, es bastante bonito si te gustan este tipo de coches. ¿Qué cosa era también rara? Pues 1970... Citroën tiene dos tipos de coches, uno de una gama alta, como es el DS, también tiene un Citroën que es el 2 caballos, para la gama baja, pero no tiene una gama media real para la gente que no tenga o sea, no sea tan pudiente, ¿no? Y es cuando saca el GS. Hubiera podido hacer un coche totalmente normal, pero no, lo que hizo es, vamos a trasladar esa hidroneumática del DS y se la vamos a poner al GS. Entonces tenemos que tiene la suspensión hidromática y es totalmente independiente la suspensión. Tiene una esfera para cada una de sus ruedas. Pero muchas veces, cuando se habla de la hidroneumática, lo que no se dice es que también se ajusta al nivel de altura. O sea, si ahora nosotros vamos detrás y yo me siento en el maletero, automáticamente, eso lógicamente en el coche arrancado, él se autonivela
O sea, siempre vas a la misma altura. O sea, cuando vas dentro del vehículo te da una sensación de comodidad absoluta. Y esto en un coche de la gama media. Y todas estas novedades lo que hizo es que en 1971 este coche fuera nombrado el coche del año. Pues es normal, ¿no? Porque era totalmente diferente si lo comparamos con los coches de la época que estaba compitiendo, pues no había ni color, porque este coche proporcionaba muchísimas novedades. Vamos a ver el 1430 que tengo aquí en la nave, y es un coche que competía con este vehículo y no hay color. Es exactamente, aunque me guste mucho el 1430, estaba totalmente desfasado comparado con este vehículo. Uno de los problemas que tuvo Citroën, que esto no lo he visto en ninguna de las reviews, que no se habla, quizás porque no son tan americanos como yo, es que ¿por qué no entró Citroën en Estados Unidos? ¿Por qué no se le dejó vender estos vehículos? Porque había una normativa, que era la normativa del parachoques, que tenía que estar a una cierta altura, y como este coche tenía esta suspensión hidroneumática, pues hacía que esta altura variara, y por eso se le vetó la entrada de la venta de este vehículo a Estados Unidos. Así que Citroën, pues muy novedoso. Siempre las marcas francesas han sido muy novedosas y a veces pues han sido perjudicadas, y uno de los claros problemas que tuvieron fueron en la entrada de Estados Unidos. El diseño trasero es bastante cuestionable. Hablando del diseño, tiene todas estas defensas, que estas defensas eran opcionales, no venían de fábrica, pero lo que hacían era proteger las lunas traseras, que normalmente estas lunas siempre se rompían. ¿Por qué? Pues porque una vez aparabas el coche, pues bajaba la suspensión, y luego cuando bajaba la suspensión, pues alguien te la acaba rompiendo. Una de las cosas que no me acaba de gustar es el espacio que tiene de carga. Fijaros. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Otra cosa rara del coche es el maletero. Fijaros, cuando lo levantas, el parachoques se viene con el maletero. Me imagino que era para mirar de aumentar un poquito más la entrada del maletero, porque si os podéis fijar, aunque sea muy grande, es muy incómodo aquí meterle un par o tres de cadáveres. Tiene capacidad para 3 cadáveres, pero es muy incómodo, bastante incómodo, porque te das con la cabeza a la hora de empujarlos hacia adentro. O sea, no hay espacio. Esto lo solucionaron luego con el GS Brake, que ya era estilo hatchback. Entonces toda esta parte de aquí, creo que tenía por aquí el corte, y luego esto ya se levantaba, y luego había muchísimo espacio para poder acceder detrás. Pero sin duda alguna, uno de los errores, para mi opinión, del GS fue su maletero. Vamos a cerrarlo. Y normalmente cuando estamos aquí detrás ya podemos ver que es un GS después de 1976, que no es de los primeros. ¿Por qué? Pues porque aquí tienes este dibujo cromado, que este diseño, esta luneta, iba hasta aquí antes. Entonces esto es un restyling que le hicieron ya en 1976 hasta 1979, finales de los 79, y luego ya salió el GSA con ya la quinta marcha y con algún tipo de novedades. Pero el GSA, la verdad es que esos parachoques de plástico que tenía, en vez de estos de cromado, no le hacían mucho bien, porque no quedaba tan bonito el coche. Por lo menos para mí, las versiones más bonitas son de 1970 a 1979. Ya de 80 al 86, que estuvo el GSA, pues la verdad que no me acaba de gustar por los parachoques de plástico. Además es que han envejecido muy mal y se ven bastante feos. ¿Qué os parece si después de haber mirado todas estas cosas extrañas que tenía el vehículo,
nos miramos el motor, porque el motor no tiene pérdida, sigue siendo extraño, un motor boxer de 4 cilindros, con muy poco caballaje. Empezaron a fabricar estos coches con 1000 centímetros cúbicos, luego ya a finales del 78 ya eran 1200, pero bueno, que cuando estás conduciendo este coche, que lo vamos a ver dentro de un rato, pues es muy cómodo, pero parece que le falta un poquito de potencia, y es que es normal, 58 caballos, 1200 centímetros cúbicos, este coche le costaba andar cuando lo tenías totalmente cargado, con 4 personas, y el equipaje o el maletero lleno de cadáveres, pues imagínate, no podía tirar el pobre. Esto quizás es una de la pena que tiene el GS. Y creo que, en mi opinión, el motivo del por qué estos coches no han subido mucho de precio. Porque con esta suspensión, con este motor que fue ya de los últimos Air-Cooled Engines, con la suspensión, con todas estas cosas raras, pues sin duda alguna tiene que ser un clásico estupendo y un clásico que va realmente a cambiar la vida de sus dueños, porque una vez subes en uno de estos y empiezas a conducirlo, dices, wow, la comodidad. Pero para los que les gusta la velocidad, no es el coche perfecto. Pero no me enrollo más, vayamos a ver cómo es el motor. Os explico un par de cositas que sé, no sé mucho, pero ahora lo vemos. Mirar, otra cosa rara, cómo se abre el capó, ¿lo veis? Con este gancho, que parece un gancho pirata. Esto son cosas que diferenciaban muchísimo las marcas francesas de otras marcas, estas pequeñas tonterías, que ahora subes a un coche y no sabes ni qué marca es. Porque todo es igual, todo parece igual. En esa época de los años 70, 80 y 90, tú entrabas en un coche y inmediatamente sabías de qué marca estabas hablando. Ahora, pues, es como que, no sé, todo igual. Vamos a ver. Sin duda alguna, mucha comodidad, porque tienes este hierro que te aguanta el capó en posición, y esto pues es fácil, porque al mismo abrir ya se pone en posición y ya te lo aguanta. La rueda de recambio dentro del motor, una cosa también curiosa que muy pocas marcas pues de la época tenían. Podemos recordarnos todo lo que era SEAT, que tanto el SEAT Ibiza, pero ya es demasiado moderno, sería pues el Ritmo, el Ronda, coches que tenían también la rueda dentro del motor, de la zona del motor, del vano del motor. Aquí lo tenemos, un motor boxer con su carburador, no era inyección, un 4 cilindros, un motor bastante pequeño y boxer. Y luego aquí podemos ver sus esferas, tenía una esfera para cada una de las ruedas, una aquí y otra ahí, y bueno, la ubicación pues de la batería a su derecha, y esta esfera de aquí decís, ostras, ¿esta qué es? Si tiene 3. No, esto era un acumulador, aquí acumulaba el líquido. Estas esferas inicialmente en Estados Unidos fueron a parar en los Rolls Royce. Rolls Royce compró la suspensión de Citroën y se las puso a sus Silver Shadow. Alguna vez el problema de estas esferas es que al cabo de unos 4 o 5 años empezaban a perder líquido. El líquido está en la parte de abajo y luego aquí tiene como un gas, ¿no? Esto era bastante peligroso a la hora de restaurar estas esferas, ¿no? Cuando perdían el líquido, porque para llevarlas a restaurar, por ejemplo, tenías que hacer un pequeño agujero en la parte del gas con una broca muy delgadita, para sacar toda la presión del gas, y no te podían explotar esas esferas. Fácil prácticamente de hacerle todo a este vehículo, pero hacerle la distribución me imagino que sería complicado, porque tendrías que sacar el motor, pero bueno, esto nos lo van a decir un mecánico. Curioso de la época, con su lata de aceite que llevaban aquí, y tenía hasta el diseño hecho para poner la lata, o sea, era bastante curioso. Vamos a ver el interior, ¿qué os parece? Vamos a ver el interior.
Interior, pues bastante cómodo. Como os he dicho antes, las puertas tienen mucha altura, el asiento está ubicado en una zona baja y tú al entrar, pues entras de una manera súper cómoda. Tenemos cosas raras. Yo no sé si esto venía de origen, este extintor. Me daba sensación que sí, que venían de origen. Ya entras y tienes un extintor. Luego tienes este tablero que era súper moderno para su época, con esos botoncitos aquí, los limpias, el intermitente aquí a la derecha, que te impedían un poquito su utilización, o eran más fáciles. Yo creo que estaban demasiado cerca, y luego pues ves, cuando estás cogiendo el volante y luego quieres cambiar, pues te lo hace un poquito difícil. Otra cosa rara, la ubicación del clausor. ¿Lo veis? Está aquí debajo del volante. Te sientas y tienes que ponerla aquí debajo. O sea, no muy cómoda. Luego tenemos el freno de mano ubicado en esta posición. También bien extraño. Yo no sé si vosotros habéis visto un freno de mano en esta ubicación y así de extraño. Aquí dentro, ahora os lo voy a enseñar, que lo que hace es, de esa manera, una vez pones el freno de mano, para sacarlo, pues le aprietas a la pestaña y otra vez para abajo. Posición bien curiosa, porque normalmente cuando estás en el coche vas a poner el freno de mano, lo vas a buscar aquí, normalmente, o si vamos a mirarlo también aquí, pero normalmente en la parte central entre los dos asientos. En la parte central de los dos asientos lo que hicieron es pusieron la radio. Me parece una ubicación bastante cómica, especialmente después de haber visto un programa de Top Gear donde Jeremy Clarkson aquí se está comiendo un croissant y le está cayendo todo el croissant aquí dentro del tape, del cassette player, y luego hacen la broma de que no lo puede utilizar porque tiene ahí dentro todo el croissant, ¿no? Vamos a poner la posición que es la posición normal para conducción. Esta sería para zona un poquito ya más montañosa, que necesitamos el coche que tenga una altura un poquito más alta. Y luego esta ya sería si quisiéramos cambiar el neumático trasero, que es una de las grandes ventajas de Citroën, que podías ir con el coche con 3 ruedas conduciendo. En caso de que hubieras pinchado, no tenías que cambiarle el neumático en ese mismo momento. La posición tercera, para poder hacer el cambio del neumático, era lógica. Os lo voy a explicar por qué. Porque imaginaros, para cambiar, lo difícil que era sacar la rueda de esta manera, porque aquí tenemos que está súper bajo esta parte. Entonces se levantaba y luego tenías más libertad a la hora de sacar la rueda, si no hubiera sido súper incómodo. Pero vamos a mirar la parte interior. Aquí en la parte del salpicadero tenemos el cenicero, una ubicación también bastante curiosa encima del salpicadero, y luego tenemos estos speakers, o imitación de estos speakers, que parecen pues una cinta de una de las películas viejas en el cine, ¿no? Esto es bastante curioso. Detrás también hay una, y luego tienes aquí en la guantera una guantera súper pequeñita, una guantera mini, y luego esto lo que parece una ventilación, que también es para guardar cositas, pero también una ubicación bastante extraña. Tiene 2 ventilaciones aquí y otra ahí, y luego pues totalmente manual, ¿no? No estamos hablando de un coche eléctrico, sino totalmente manual. Detrás también, y sin duda alguna el techo, una capacidad bastante alta, puede conducirse para una persona bastante alta, y luego tiene un diseño bastante psicodélico el techo. Un techo cosido, estos techos que nunca caían, no como los coches de ahora, o en esa época también, que los pegaban y luego todos caían. Y este, pues como era un techo cosido, que era exactamente igual que lo que hacían las grandes marcas de esa época, como Rolls-Royce, que eran techos cosidos que duran toda. Otra de las cosas raras era, al entrar, lo primero que veías es este volante solo con un radial,
y era totalmente futurístico. La posición de este radial no es centrada, sino que se va un poquito a la izquierda cuando hay las ruedas completamente rectas. Y creo que era esto debido en caso de accidente. Esto es lo que he leído en algunas de las revistas, ¿no? En caso de accidente, que no te diera una parte vital de tu cuerpo. Pero bueno, esto todo depende de la anchura del estómago de cada uno. No sé si me daría en una parte vital o no. No lo quiero... no lo quiero imaginar, ¿sabes? Tampoco quieres tener un accidente con un coche tan antiguo. Ahora que os he explicado un poquito del coche, tanto del exterior como el motor como el interior, lo que vamos a hacer es una prueba dinámica. Y os explico a ver qué es lo que siento detrás de este volante. Si me gusta, si no me gusta, si es realmente tan especial como dicen esta suspensión hidroneumática. Así que vamos a darnos una vuelta. Pues vámonos a hacer esta prueba dinámica. Vamos a ver qué tal está el coche. Bueno, vamos a conducir este GS. Está indicando 1005 kilómetros. Me imagino que habrá dado la vuelta varias veces, así que no sabemos cuántos kilómetros tiene. Por todo como está el interior, yo diría que quizás simplemente ha dado una vuelta. O sea, serían 101.000 kilómetros. El coche pasó la ITV hace un par de meses. En principio funciona todo. La primera versión del GS tenía 58-60 caballos, 4 marchas en vez de 5 marchas ya como el GSA, que ya salió en los 80, y cambia muy bien de marchas. En segunda recupera muy bien, hemos tenido que hacer un ceda al paso para incorporarnos a la carretera. Enseguida ha acelerado bien. Un coche que, por el hecho de tener 1200 centímetros cúbicos, pues se movía un poquito lento en la época, pero da una comodidad increíble. Esto es lo que más me estoy dando cuenta, ¿no? Ya no solo tienes la suspensión esta hidromática, sino que hace el self-leveling, que sería el ajustado de la altura automáticamente, ¿no? La quinta, realmente, si ahora vamos ya por carretera, se nota un poco el sonido que hace el motor Boxer. Con una quinta sería excepcional, pero esto ya lo tenemos que ver ya en su predecesor, el GSA. Sí, se queda un poquito corto el cambio. Vamos a 80 kilómetros. No sé si oís el motor del Boxer. Qué lástima que este coche David lo haya vendido a un alemán y no se lo comprara. El alemán llegó a su taller, lo vio, le gustó, le preguntó cuánto dinero y le dijo pues me lo llevo. Y creo que lo ha hecho bien. Es un placer. Y yo creo que es un coche para disfrutarlo en carretera. En autopista con 4 marchas lo veo un poquito difícil y no es el coche destinado para esto. En una carretera de curvas tampoco, pero en una carretera, o sea, la conducción GT, esto sería lo mejor para este coche, para realmente disfrutarlo. Le vamos a sacar el starter ya, me imagino que ya está caliente. No, es la comodidad. Es lo que más me gusta, Realmente lo que me gusta más es la comodidad, es que no notas, ahora hemos pasado por un bache, otro bache, otro bache, otro bache, este muy grande,
y es que prácticamente no notas los baches de la carretera. La comodidad es absoluta, Luego, cuando pare, os voy a enseñar el 1430 para que comparéis un coche fabricado en los mismos años, lo rústico que era su interior, ¿no? Comparado a este diseño tan novedoso, tan exteriormente como interiormente. Destacar el freno, un freno muy potente. Tocas un poquito el pedal y enseguida te frena, como más lo toques más frena. O sea, me encanta el tipo de frenos que lleva este vehículo. Destacar que ya en 1970 los frenos eran frenos de disco traseros, que prácticamente en 1970 no lo llevaba ninguna marca, especialmente una marca popular o un coche popular. Y luego los frenos delanteros son un sistema un poquito curioso, porque no hay freno de disco, sino el mismo motor te está frenando mediante lo que sería la caja de cambios. O sea, la caja de cambios está, no entiendo muy bien en el motor, pero el motor y la caja de cambios hace frenar las ruedas delanteras. Un sistema que utilizaba también, por ejemplo, otra vez dicho, Rolls-Royce con su caja de cambios hidromática, que hacía frenar el coche. Cuando lo ponías en neutro, el coche ya podías pisar el pie de freno, pero no pasaba nada, no frenaba, porque en realidad era la caja de cambios que hacía frenar el vehículo. Pues aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Con la caja de cambios, siendo una caja de cambios manual. Lo que destacaría de este vehículo es una comodidad absoluta, una visibilidad interna también absoluta. Me imagino que durante la noche, con estos faros tan grandes y posición vertical, debe iluminar muy bien. Y la otra, y las cosas negativas, sería pues el maletero. Maletero de difícil acceso, incómodo para cargar y descargar cosas, pero entre comillas también está bien, pero serían los puntos débiles. Cómodo para 4 pasajeros, hay mucho espacio detrás, mucho espacio delante, tanto para piernas como para la cabeza. O sea, está muy bien pensado este coche, es un gran sedán. Ahora lo estoy conduciendo por una carretera de curvas. Hemos dejado la carretera, la conducción en carretera es excepcional, y en la carretera de curvas, pues aunque no tenga dirección asistida, este vehículo se maneja pero que muy bien. Estoy en tercera, este motor Boxer funciona a las 1000 maravillas. Realmente David, de motor 79, ha hecho un muy buen trabajo a nivel de carburación, porque suena bien, no le falta potencia. O sea, estoy muy contento a la hora de conducir este vehículo, ¿no? Aunque los neumáticos sean muy finitos, te da la sensación de seguridad, y esto es relacionado directamente a esta suspensión, ¿no?, hidroneumática, que hace que el coche siempre esté en la misma posición. Luego, cuando pare otra vez en la nave, os voy a enseñar cómo sube y baja esta suspensión, pero además os voy a enseñar cómo se autonivela, poniendo un peso inesperado en la carga, y cómo al cabo de unos segundos otra vez se vuelve a nivelar, para que siempre esta posición del coche esté siempre igual en la carretera, lo que lo hace súper seguro desde mi punto de vista, al mismo tiempo que lo hace súper cómodo. Así que divertido por carretera de curvas, divertido por una carretera normal, y me imagino que su punto flaco es la autopista, como la mayoría
de coches clásicos de los años 70 que al tener 4 marchas pues se vuelve un poquito todo muy ruidoso porque lo tienes que subir mucho de vueltas. Por ejemplo, este coche en cuarta a 100 kilómetros ya va haciendo bastante ruido porque está subido de revoluciones, y en cambio el marcador te indica 180, lo que me imagino que puede ir a los 140, que no lo haría con ningún clásico, pero que el ruido del interior de la cabina sería un poquito demasiado alto comparado con los coches que pueden tener 5 marchas. Así que vamos hacia la nave y os enseño esto de la suspensión activa. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si queréis ver los coches que me estoy vendiendo de mi colección, no dudéis en visitar nuestra página web www.marcsgarage.es. Y hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.